Muy buenas tardes, estudiantes de grado noveno. Para esta oportunidad estaremos trabajando lo relacionado con el teorema de Bayes. Para explicar el concepto, tomaremos como base una situación de análisis y la estaremos comparando, o mejor diferenciando, con la probabilidad condicional. Suponga que tres máquinas A, B y C fabrican un mismo producto. Ellas lo hacen de manera independiente. La máquina A fabrica un 45% de los productos totales, la máquina B 30% y la máquina C 25%. El área de control y calidad de la empresa ha logrado estimar que el 6% de los productos fabricados por la máquina A tienen defectos. Para la máquina B y la máquina C, esta estimación es del 3%. Representar una situación como la mencionada a través de un diagrama de árbol ha sido algo usual para nosotros, pues este también será el caso. La máquina A, la máquina B y la máquina C. Ellas fabrican unos productos donde no todos salen buenos, es decir, unos salen defectuosos, otros no. Defectuosos, otros no. Defectuosos, otros no. De acuerdo con los datos que se encuentran en la instrucción, la máquina A fabrica un 45% de los productos totales, esto en términos de probabilidad entonces sería 0,45, la máquina B el 30%, es decir 0,3, y la máquina C 0,25. De los productos fabricados por la máquina A, se estima que el 6% tienen defectos, 0,06 en términos de probabilidad, 0,03 para los elaborados con la máquina B y 0,03 para los elaborados con la máquina C. Entonces vamos a establecer un comparativo entre la probabilidad condicional y el teorema de Bayes. Cuando hablábamos de probabilidad condicional, era común determinar una probabilidad como la probabilidad de que me salgan elementos defectuosos dado que fueron producidos por la máquina A. Esto se convertía, de acuerdo con la teoría, en la probabilidad de la intersección de los dos eventos sobre la probabilidad del evento que condiciona. Es decir, si se sabe que un objeto fue producido por la máquina A, la pregunta era ¿cuál era la probabilidad de que sea defectuoso? Cuando hablamos del teorema de Bayes, nos vamos a encontrar con una pregunta como la siguiente: ¿cuál es la probabilidad de A dado D? Esto lo que nos quiere decir es que si un componente o si un elemento de los totales es seleccionado al azar, pregunta: ¿cuál es la probabilidad de que haya sido producido por la máquina A? En el caso de la probabilidad condicional, el cálculo de una probabilidad como esta simplemente nos remitía a la estructuración del diagrama de árbol.
ya que, por ejemplo, este es P de D dado A y este es P de A. De esta manera, hallar la intersección entre A y D era aplicar la regla del producto y P de A era simplemente el valor que podíamos obtener a través del diagrama. Por su parte, cuando nosotros hablamos del teorema de Bayes para el cálculo de una probabilidad como la que tenemos en cuestión, si aplicamos el principio de la probabilidad condicional, nos encontramos con que debemos calcular la probabilidad de la intersección entre los dos eventos sobre la probabilidad del evento condicionante. El evento condicionante es una probabilidad total. En la parte de arriba nuevamente tenemos una regla del producto. Así que el teorema de Bayes básicamente va a relacionar estos dos elementos. Vamos a tener que aplicar una fórmula muy similar a la de la probabilidad condicional, donde en la parte superior se va a encontrar una regla del producto, pero en la parte inferior va a corresponder la probabilidad total. Por ejemplo, observemos, para calcular P de A dado D, lo cual ya lo mencionamos como P de A intersectado D sobre P de D, tendríamos que P de A intersección D corresponde entonces a P de A por P de D dado A. Pero en la parte inferior, la probabilidad de elegir un artículo o un producto defectuoso se corresponde con la suma de cada una de las reglas del producto que se pueden identificar en el diagrama, donde la terminación de cada una de ellas es precisamente D. Es así como P de D viene dado entonces por P de A por P de D dado A más P de B por P de D dado B más P de C por P de D dado C. Para complementar lo explicado, intentaremos representar la información que nos brindan en el enunciado a través de un diagrama de Venn. Esta será una manera alternativa entonces en la cual nosotros vamos a poder representar este tipo de información. Tenemos lo producido por la máquina A, la B y la C. Pero en cada una de esas producciones es común que salgan unos elementos defectuosos. Ahora, si estamos hablando de una representación en diagramas de Venn, entonces tendría mucho sentido que esta región se corresponda con A en intersección con D, B intersección D y esta C intersección D. De esta manera, si nosotros a través de este diagrama quisiéramos calcular P de A dado D, entonces podemos observar que de acuerdo con la probabilidad condicional tenemos que esto es P de A intersección D sobre P de D, pero ¿qué viene siendo P de A en intersección con D? Viene siendo P de A por P de D dado A. ¿Qué viene siendo P de B en intersección con D? P de B por P de D dado B. Y P de C intersección D es igual a P de C por P de D dado C. Ahora, resulta que de acuerdo con la fórmula que hemos escrito, entonces en la parte superior estaría P de A intersección D, pero en la parte de abajo la probabilidad de que un elemento sea defectuoso entonces estaría contemplando
a la probabilidad de A intersección D más la probabilidad de B intersección D más la probabilidad de C en intersección con D. Y esto, de acuerdo con la regla del producto que acabamos de determinar, entonces nos queda como P de A por P de D dado A sobre P de A por P de D dado A más P de B por P de D dado B más P de C por P de D dado C. De esta manera logramos comprobar a través de los dos tipos de diagrama el teorema de Bayes. Por último, solo quedaría sustituir los valores que me presentan en el enunciado en la fórmula que hemos determinado para el teorema de Bayes, es decir, P de A dado D sería igual entonces a 0.45 por 0.06 sobre 0.45 por 0.06 más 0.3 por 0.03 más 0.25 por 0.03, esto para un total en P de A dado D de 0.62.